7.000 millones de euros es lo que pretende recaudar el Estado a través de esos impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas anunciadas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación. Analizamos el discurso del presidente con un claro viraje a la izquierda y también explicamos cómo van a ser las subidas de impuestos y nos preguntamos si al final esa fuerte recaudación la puede acabar pagando el ciudadano. Las claves y el análisis con el adjunto al director de Voz Populi, Alberto Pérez Jiménez, y con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado, además de la opinión de Gaby Sanz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Enseguida desgranaremos ese hachazo fiscal anunciado por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las eléctricas y también al sector bancario. Pero antes vamos con las claves políticas de este debate del Estado de la Nación, de esta primera jornada. Y este análisis va a ser a cargo del adjunto al director de Voz Populi, Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hemos escuchado muchos anuncios dentro de un discurso con un claro lenguaje político que ha marcado un viraje a la izquierda del presidente del Gobierno, lo hemos visto muy claramente y además que viene en un momento muy claro después de esa debacle electoral en Andalucía, malos datos en las encuestas y también con ese anuncio de la plataforma política de Yolanda Díaz. Pues sí, ha sido una, como ha dicho el propio portavoz del PNV esta mañana a mediodía, en una especie de brainstorming de ministros con una serie de baterías, una batería de medidas que eran hasta 14 medidas, en la que va desde pisos a transporte gratuito a las medidas fiscales y todo eso sí con un sesgo ideológico bastante claro. Es un giro a la izquierda en este caso que parece motivado por lo que decías tú, una debacle en Andalucía histórica. Creo que Sánchez se ha dado cuenta que estaba arrinconado, las encuestas así se lo venían diciendo, y como un boxeador que está en el rincón y que sabe que tiene que ganar sí o sí por KO, porque ya a los puntos llega perdiendo mucho tiempo y se lo vienen recordando las cartulinas de las encuestas, pues tenía que hacer algún gesto. Este gesto, ¿qué es lo que supone? Supone un giro social que al final lo que va a hacer es comerle todo el espacio político por la izquierda al proyecto que acababa de presentar la semana pasada en Matadero Yolanda Díaz. Son todas una serie de políticas sociales que son las banderas que estaba enarbolando precisamente la vicepresidenta, y de ahí yo creo que lo que hemos visto esta mañana desde su escaño en el Congreso, que hemos visto una muy poco eufórica Yolanda Díaz, que le han llegado a preguntar luego después al terminar la jornada matutina en el patio del Congreso que si no había aplaudido, y ella lo ha reconocido, que quizá era más importante escuchar que aplaudir, ¿no? Pero sí que es verdad que es que la consecuencia de todo esto y de toda esta ofensiva o esta campaña en la que se ha metido Pedro Sánchez es que es un giro a la izquierda que deja sin espacio y sin banderas al proyecto Sumar de Yolanda Díaz. Es que llamaba mucho la atención esas imágenes, las hemos reproducido también en Voz Populi, de esos momentos en los que Yolanda Díaz prefería no aplaudir. Yolanda Díaz, que también decía poco antes del debate que desconocía cuáles eran esas medidas que va a anunciar el presidente del Gobierno, aunque luego decía un poco lo contrario, pero es verdad que llama la atención ese viraje que también tiene lugar poco después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo pues a esa oposición, a la dirección del Partido Popular. No sé si todos estos elementos tienen algo que ver también con esas elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, veremos la fecha, porque parece como que ya se está diseñando casi esa estrategia de pre-campaña electoral. Yo creo directamente que Sánchez ha entrado en campaña. Él dice que las elecciones, y ha vuelto a retar desde la tribuna, que van a ser a finales de año, que le va a aguantar hasta por lo menos diciembre del año que viene. Y bueno, yo creo que efectivamente lo que tú comentabas, por un lado, la llegada de Feijóo con esa supuesta imagen de moderación y más hacia el centro, le ha hecho a Sánchez reubicarse y ver que la única manera de recuperar votos es mirando a la izquierda, ¿no? Mirando a la izquierda puede recuperar los votos de todos los socialistas que están desencantados desde hace un tiempo y que no se movilizan, pero también es verdad que ese viraje lo que hace es constreñir mucho más el espacio que ahora lo tenía liberado Yolanda Díaz con su proyecto, ¿no? Creo que la gran perdedora del debate de hoy del Estado de la Nación es Yolanda Díaz. Pues ahí están las claves del adjunto al director de Voz Populi, de Alberto Pérez Jiménez. Muchísimas gracias por el análisis. Gracias a vosotros.
Este ha sido el análisis político de un debate marcado por la economía, marcado concretamente por la inflación, a tenor de las medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que a continuación también vamos a analizar. Primero escuchamos al presidente del Gobierno. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría. Y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de 2 años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Y ahora sí pasamos a desgranar estas medidas económicas, esta batería anunciada por parte del presidente, y lo hacemos con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues se nos hace hasta raro tenerte aquí un día que no sea un domingo, que nos encanta hablar contigo los fines de semana, pero oye, un día como hoy también lo merece porque aquí hay mucho de qué hablar. Entre otras cosas, de estas medidas y primero de esta frase que decía Pedro Sánchez, fíjate, no va a tolerar este Gobierno que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Un dardo directo tanto al sector energético como también al sector bancario. Bueno, toda la intervención del presidente Sánchez, sobre todo la inicial, que ha durado 1 hora y media, ha tenido un marcadísimo carácter ideológico, haciendo suyo pues un poco el lenguaje de su día de Pablo Iglesias y ahora de Yolanda Díaz, poniendo en el foco a las grandes empresas como los malos de la película. Ellos deben ser los paganos, los que tienen la culpa y los que deben pagar ahora la financiación de las ayudas. Y por otro lado, Sánchez lo que ha hecho es el plato fuerte del día, ha sido el anuncio efectivamente de 2 subidas de impuestos que van dirigidas tanto al sector energético como al bancario. De esta forma, lo que hace Sánchez es alejarse de esa posible tercera vía que planteó en su día Alberto Núñez Feijóo cuando visitó por primera vez la Moncloa, en la que abogaba pues precisamente por lo contrario, por una senda en la que se tuvieran en cuenta también bajadas de impuestos, es decir, una forma distinta de atajar la crisis. Lo que hace Pedro Sánchez es tirar por la vía de la izquierda, entiendo que en este caso intentando recuperar el voto de los socialistas y captar o robar, a ser posible, todos los que pueda al nuevo proyecto de Yolanda Díaz. Y aquí, Juan, tenemos 2 rondas de impuestos, una ya la conocíamos y otra yo creo que podemos decir que la esperábamos. Primero la que ya conocíamos, que es los impuestos a las energéticas, a los beneficios extraordinarios, y que ha cifrado el presidente del Gobierno que con esto lo que va a recaudar el Estado es unos 2.000 millones de euros al año durante 2 años. ¿Qué podemos decir de esta medida? Efectivamente, bueno, esta medida ya estaba prácticamente descontada. La prueba está en que las eléctricas y las petroleras apenas sufrieron ayer en bolsa, al contrario del batacazo tremendo que se llevó la banca. Esta medida pues contempla básicamente 2 riesgos. Uno es para el Estado, en el sentido de que es bastante probable que las víctimas del nuevo impuesto, que las víctimas, los afectados de esta medida, litiguen e intenten echarla bajo los tribunales. Y el segundo riesgo es para para los consumidores, para todos nosotros, ya que, claro, lo más probable, ya hay expertos e inversores que lo están advirtiendo, lo más probable es que haya compañías que van a intentar repercutir de alguna manera el impuesto y el encarecimiento de los costes en el precio final que pagan los clientes y pagan los consumidores. En este caso, al Gobierno le estaría saliendo el tiro por la culata, ya que una medida que va encaminada a luchar contra la inflación, lo que puede provocar es precisamente lo contrario, que los precios sigan encareciéndose y que la inflación no solo se detenga, sino que siga creciendo. Hablabas de las reacciones de las compañías en las bolsas, de los bancos. Estaba echando un vistazo a lo que había pasado pues con el Santander, con Sabadell, BBVA, con CaixaBank, Bankinter. Veía entre un 3 y un 8 y pico % de caída en bolsa, además muy pronunciada justo unos minutos después de las palabras de Pedro Sánchez, en los que anunciaba ese impuesto excepcional y temporal, es decir, de 2 años a las entidades financieras, y con lo que el Estado espera recaudar hasta 3.000 millones de euros. No sé si esto era exactamente esperado, como decía antes, o si ha sido
aún así sorprendente, a pesar de que ya venía medio anunciado. Para nada, al igual que en el caso de las eléctricas, de las petroleras, se esperaba, por eso no cayeron en bolsa. El batacazo bursátil de la banca se explica precisamente por eso, porque ha sido una sorpresa tremenda. Es decir, nadie esperaba que el gobierno se iba a sacar de la manga un nuevo impuesto para la banca que ya soporta otra serie de tasas, como la tasa Tobin, y que también, pues oye, la banca tuvo momentos buenos, pero precisamente ahora no vive un momento bueno después de la serie de ajustes que han tenido que hacer después de la crisis financiera de 2008. El impuesto a la banca no es fácil de argumentar, ya que, bueno, pues parte de la hipótesis, Sánchez parte de la hipótesis de que los bancos se van a forrar con la subida de tipos que viene cuando el Banco Central Europeo cambia la política monetaria. Aparte de eso, Sánchez lo que ha alegado es que los bancos en su día se beneficiaron del rescate estatal, del rescate de las ayudas públicas que aprobó el gobierno en su día para rescatar bancos, y ni una ni otra hipótesis son ciertas. Por un lado no está claro, no están justificadas, no está claro por un lado que la banca se vaya a inflar, a ganar dinero gracias a esa subida de tipos, es decir, no hay ningún argumento ni ninguna prueba a favor de eso, y por otro lado siempre hay que recordar que, bueno, pues habrá banqueros malos, pero también los hay buenos, y no todos los bancos en su día se beneficiaron del rescate público. Es decir, que lo que está haciendo el gobierno aquí es meter a todos en el mismo saco, y eso pues no está justificado, no es justo, y por eso la banca está cayendo tanto en bolsa, arrastrando, por cierto, bueno, pues la inversión de muchos ahorradores pequeños y medianos que tienen puesta su dinerito o sus ahorros en bolsa. Es decir, quien está detrás de la banca no solamente son los ricos. Aquí me llamando la atención dos cosas que estás diciendo. Por una parte, es verdad que hay una subida de tipos, pero esta es del Banco Central Europeo por esa regla de 3. También veríamos en una veintena de países europeos cómo se le suben también pues, los impuestos a sus bancos, cosa que de momento no está sucediendo. Y por otra parte también, un poco al hilo de lo que decías con las energéticas, también al final que se le suban los impuestos a estas compañías o a estos bancos, el peligro está en que esto luego repercuta en algún tipo de producto de los propios clientes, ¿no? Que al final quien acabe pagando esto sean los clientes a costa de una mayor recaudación del Estado, que es en cualquier caso quien va a salir ganando. Efectivamente, claro. El Estado va a seguir ganando dinero, de ahí que en su día, bueno, una de las principales propuestas que planteó Feijóo a Sánchez en su primera cita fue que se destinara una buena parte de ese excedente que está recibiendo la agencia tributaria en intentar ayudar a los colectivos más necesitados. En los próximos meses, 2 años, ¿no? Pues los impuestos tendrán una vigencia extraordinaria de 2 años, Hacienda va a seguir ingresando dinero, y efectivamente, mientras tanto, las compañías que están en su derecho de poder hacerlo, es bastante probable que muchas de ellas acaben repercutiendo esa subida en el precio que pagamos todos, que pagamos los consumidores, ya sea en las hipotecas, como sea en el precio de repostaje en las gasolineras, como el precio de la luz. Y luego, Juan, hay otras medidas que también ha anunciado el presidente del Gobierno, en este caso de carácter temporal más corto, también medidas más fáciles de entender y que parece que no tienen truco, como son, por ejemplo, pues la bonificación al 100% de esos trenes de cercanías y de media distancia, ¿no? Efectivamente, a ver, esas ayudas, tienen una doble cara. Por un lado, efectivamente, son un alivio para muchas familias que lo están pasando mal. Ahora bien, esas medidas benefician tanto al que no tiene nada como al que tiene mucho. Es decir, tienen un efecto parecido al que en su día tuvo recordemos el famoso cheque bebé de Zapatero, ¿no? El que beneficiaba por igual, y fue muy polémico en su día, porque beneficiaba por igual tanto al rico como al pobre, ¿no? Tanto al banquero como, al obrero que trabaja en una obra. Ahora vuelve a pasar lo mismo, y es un efecto también muy parecido al de la ayuda de los carburantes, es decir, que al final pues acaba beneficiando a todos por igual. Este tipo de ayudas va en contra de lo que recomiendan algunos organismos independientes, como puede ser el Banco de España, que llevan tiempo avisando de que este tipo de medidas al final son en parte balas de fogueo, son tiritas para tapar pues una herida muy profunda, y donde realmente habría que incidir es, insisto, en los colectivos que pueden ser tanto familias como también empresas, autónomos y pymes, que se han visto muy afectados por la crisis. Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, muchísimas gracias por este análisis, y vamos a ver qué es lo que nos depara en el segundo y el tercer día de debate de esta nación, que la verdad que el primero ya, sobre todo para vosotros en Economía, ha venido bastante movido. Mucho, sí, seguiremos analizándolo. Y por cierto que en el Congreso de los Diputados tenemos a unos cuantos periodistas de Voz Populi cubriendo estas jornadas de debate, y entre ellos también está nuestro compañero Gaby Sanz. Vamos a acabar precisamente este programa de este miércoles con su opinión, que nos va a dar sobre el discurso y las medidas anunciadas por parte del presidente
presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Dice Gabi Sanz que lo que intenta es revertir las malas encuestas. Le escuchamos y nosotros volvemos mañana, como siempre, con más contenidos. Pedro Sánchez se ha reinventado por enésima vez en su carrera política. El presidente del Gobierno ha venido este martes al Congreso de los Diputados al primer debate sobre el Estado de la Nación en 7 años, desde la vieja política, acuérdense, con Mariano Rajoy, a decir a los españoles que él es el genuino representante de esa clase media y trabajadora que va a aplicar rigor a las grandes y poderosas empresas eléctricas, a los bancos y a las petroleras. De momento ya ha anunciado un nuevo impuesto a los bancos que ha hecho que estos caigan en bolsa y además ha anunciado tren gratis para todos a partir de septiembre. Veremos exactamente en qué quedan todas estas medidas, veremos exactamente los apoyos, pero lo que necesita Sánchez, lo que necesita el líder socialista es, y necesitaba, sobre todo insuflar ánimo y mucho al Partido Socialista, muy aquejado de las 4 derrotas electorales que ha sufrido en Galicia, en Madrid, en Castilla y León y últimamente en Andalucía. Las encuestas pintan bastos para Sánchez y para el PSOE, y eso es lo que ha venido a revertir el presidente del Gobierno.